Hola jóvenes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta semana número 15 de nuestro módulo de análisis de fenómenos eléctricos, electromagnéticos y ópticos. Vamos a compartir pantalla y aquí tenemos la portada de esta semana, que es la semana número 15, y estamos viendo la unidad número 3, donde está la electricidad en los seres vivos. Aquí está nuestro temario general y podemos ver que ya estamos en el último punto de la unidad número 3, que el índice para esta semana son 3 puntos. Corresponde a la sección B del punto 3.2.1 y vamos a ver 3 puntos. El primer punto es materiales conductores y aislantes. Materiales conductores y aislantes. Recordemos que conductores y aislantes estamos hablando de corriente eléctrica. El segundo punto es circuitos eléctricos y el tercer punto es la ley de Ohm. Ley de Ohm. Es un científico que hizo una fórmula para medir cuál es el voltaje de cada uno de los circuitos eléctricos. Vamos a avanzar primero con el concepto de corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica, la corriente eléctrica es un concepto fundamental en el campo de la electricidad. La corriente eléctrica es fundamental para tratar el aspecto de la electricidad. Y la electrónica, recordemos que la electrónica pues es derivada de la electricidad, ya que describe el movimiento de cargas eléctricas a través de un conductor. Puede ser un cable conductor de la energía eléctrica. Aquí estamos viendo una ilustración donde hay una fuente de energía y esta tiene aquí unas líneas negras que se representa el conductor para poder encender este foco. El conductor es la línea negra. Vamos a leer nuevamente. La corriente eléctrica es un concepto fundamental en el campo de la electricidad y la electrónica, ya que describe el movimiento, ahí fluye las cargas eléctricas a través de un conductor. En este caso, el cable que está que está ilustrado con la línea negra. Dice, este tema abarca varios aspectos importantes que permiten entender cómo se genera, cómo fluye y cómo se controla la corriente eléctrica en diferentes sistemas. Es cómo se genera, cómo fluye y cómo se controla. Vamos a ver el primer punto, ahora sí entrando en materia propiamente. Materiales conductores y aislantes. ¿Qué es un material conductor? El material conductor son aquellos que en mayor o menor medida, o sea, hay algunos materiales que conducen con mayor facilidad y otros con menor facilidad. Dice, los materiales conductores son aquellos que en mayor o menor medida son capaces de conducir electricidad. Son capaces de conducir electricidad. Las principales propiedades es baja resistividad. ¿Qué significa resistividad? Que permite fácilmente el flujo de la corriente eléctrica. Alta densidad de electrones libres. Alta densidad de electrones libres, que es, permite la mayor transferencia de energía eléctrica a través del material. Y el último punto es buena conductividad térmica. Buena conductividad térmica. ¿Qué es? Que son buenos conductores de calor. Vamos a ver algunos ejemplos de materiales conductores. Ustedes han visto los cables de la luz, los cables de las extensiones, todos los cables que conectamos en los sockets, en las clavijas. Todos esos materiales son materiales conductores de electricidad.
Aquí tenemos un ejemplo. El cobre es un excelente conductor y es muy utilizado en los cables eléctricos. El cable eléctrico probablemente tenga un forro de hule para efectos de mantenerlo aislado, para mantenerlo en buen estado, y por dentro de ese forro de hule, pues van líneas de cobre que es por donde realmente se va a conducir la energía eléctrica. Otro material conductor es el aluminio. El aluminio es ligero y es conductor y se ha empleado en las líneas de alta tensión. No pesa mucho si hacemos líneas de alta tensión donde tenemos las torres de alta tensión que vemos entre cuando vamos de una ciudad a otra, pues son ligeros para poder conducir la energía eléctrica. El cobre es un poco más pesado. Otro de los conductores es el oro y la plata. Son conductores sobresalientes, pero son muy costosos. El oro y la plata también son conductores, pero realmente cuesta mucho. Y otros son soluciones iónicas. Por ejemplo, el agua con sal es muy buen conductor de energía eléctrica. El agua salada es buen conductor de energía eléctrica. Y algunos gases también. Por ejemplo, las pantallas de plasma de los televisores o los tubos fluorescentes. Los tubos fluorescentes son las barras, esas barras que están iluminando algunos salones que no tienen cable propiamente. Aquí hay que recordar una cosa. Hace tiempo teníamos focos que cuando lo encendíamos se calentaban mucho, prácticamente nos quemaba la mano si lo tocábamos. Esos focos que se calientan mucho tienen una resistencia que al pasar la energía eléctrica emana luz. Esa resistencia está al vacío dentro del foco y hace que esa resistencia no se rompa o que dure mucho tiempo. Pero esa resistencia al ponerse al rojo vivo emite luz, pero calienta mucho el vidrio del foco, al grado de que nosotros nos podemos calentar con la mano. Bueno, ese, ese foco que se calienta mucho se llama luz incandescente. Incandescente significa que se calienta. Candescente es que se calienta. Otro de las luces es la fluorescente. La fluorescente ya no tiene ese filamento en la parte de adentro, está hecho por gases. Fluorescente significa, ahí tiene metida la palabra fluor, significa que hay un gas en ese tubo. Recordemos esos focos que eran unas barras muy grandes y que si uno las quebraba no tenía nada adentro. Bueno, adentro tienen un gas. Y ese foco que tiene un gas es fluorescente, ya no es incandescente. El incandescente es el que se calienta. Fluorescente es la barra que no tiene ningún filamento. Fluorescente. Y últimamente nos están saliendo las luces en base a los LED. Las luces en base a los LED no se calientan. Por ejemplo, yo aquí tengo uno a la mano. Esta es una luz LED donde yo la puedo poner, la enciendo y la toco y prácticamente está fría, no se calienta este foco que es de LED, no se calienta. Entonces, podemos ver que esta es luz LED porque no se calienta. Si fuera un foco incandescente, pues estuviera bastante caliente. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir con la presentación. Dice definición de materiales aislantes. Ahora ya vamos con los aislantes. Ya vimos los buenos conductores. Ahora vamos a ver lo contrario, los que son aislantes. Dice, los materiales aislantes son aquellos que ofrecen una gran resistencia al paso de la corriente. Son los que no permiten el paso de la corriente. Unos, los conductores, permiten el paso y los aislantes no permiten el paso. Las principales propiedades
es alta resistividad, indica que el material es un mal conductor, baja densidad de electrones libres, menor transferencia de energía eléctrica a través del material y la capacidad de soportar altas tensiones sin conducir corriente. ¿Cuáles son? El plástico como el PVC, que se llama cloruro de polivinilo, el PVC, esos tubos blancos que utilizamos, PVC es aislante. El vidrio también es aislante. La cerámica también es aislante. Si ustedes recuerdan, en las torres de alta tensión que están cuando nos trasladamos de una ciudad a otra, está la torre que es metálica, es conductora de energía eléctrica. La torre es conductora, pero la torre tiene colgando un, una especie de resorte que es cerámica. Y abajo de esa cerámica es donde se gancha el cable de alta tensión. ¿Para qué? Para que el cable que está conduciendo la energía eléctrica no pase la corriente hacia la torre, por eso tiene esa cerámica. ¿Por qué? Porque la cerámica es aislante. La madera seca también es aislante. El aire también es aislante. Ahora vamos a ver un pequeño video de lo que son los materiales conductores y lo que son los aislantes. En este video vamos a revisar a los materiales conductores, aislantes y semiconductores. Los materiales conductores serán aquellos materiales que contienen electrones que pueden moverse libremente de un punto a otro cuando lo conectamos a una fuente de tensión. Por lo tanto, si pueden moverse libremente, entonces presentarán baja resistencia eléctrica, ya que permiten el paso de la corriente eléctrica. Este tipo de materiales se utiliza para la fabricación de circuitos eléctricos. Algunos ejemplos de materiales conductores son los metales, por ejemplo, el oro, la plata, el cobre, el aluminio y el hierro. De igual manera, los ácidos y las soluciones salinas también serán conductores de electricidad. Por otro lado, se tiene también a los materiales aislantes o dieléctricos. Estos materiales se caracterizan ya que los electrones no pueden circular libremente a través de ellos. Esto es debido a que presentan alta resistencia eléctrica, es decir, se oponen al paso de la corriente eléctrica, por lo tanto, no conducen electricidad. Algunos ejemplos de este tipo de materiales son la cerámica, el vidrio, el plástico, el papel y la madera. Algunos de estos materiales aislantes se utilizan para proteger a las personas ante descargas eléctricas. Por último, se tienen los materiales semiconductores. Estos se caracterizan por tener propiedades eléctricas entre los conductores y entre los aislantes. Este tipo de materiales en su forma pura tienen poca utilidad práctica, pero cuando son modificados adquieren una especial relevancia para fabricar dispositivos electrónicos utilizados para equipos eléctricos. Los dos semiconductores más comunes son el silicio y el germanio. Bueno, ahora vamos a pasar al número 2. Punto número 2. Circuitos eléctricos. ¿Qué es un circuito eléctrico? Ya vimos la corriente eléctrica, pero ahora vamos a ver un circuito. Un circuito significa como un círculo, algo que va, viaja y regresa al mismo punto. Un circuito es algo que está fluyendo a través de algo donde inicia y termina, inicia y termina. Eso es un circuito. Dice, un circuito eléctrico es una red cerrada, o sea, es un círculo o una figura que tiene un inicio y un fin y está unido el inicio y el fin. Un circuito eléctrico es una red cerrada de conductores a través de la cual fluye la corriente eléctrica. Estos sistemas se componen de diferentes elementos que cumplen ciertas funciones, como la fuente de energía, es donde sale o donde se emite, donde se arroja la energía,
Los conductores, que es el cable, las resistencias y, déjenme mover esto, y interruptores, entre otros. Los componentes de un circuito eléctrico. Aquí la tenemos. Una fuente de energía, puede ser batería, generador o panel solar. Los conductores, que son los cables. Interruptores, que son dispositivos como los apagadores. Entonces tenemos fuente de energía, conductores e interruptores. Y también tenemos las cargas, que son elementos que consumen la energía eléctrica, ya sean focos o motores. Entonces tenemos el primer punto, el que emite la energía. El punto número dos es el que conduce la energía. El punto número tres es el que controla la energía, es que el que prende y apaga el foco. Y el punto número cuatro es el foco, el que consume la energía eléctrica. Y vamos a ver otro video en apoyo a esta explicación. Vamos a ver los circuitos eléctricos y sus componentes. Pon atención, que empezamos. En primer lugar, vamos a contestar a la pregunta ¿qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es un conjunto de componentes unidos adecuadamente que permiten generar, distribuir y aprovechar la corriente eléctrica. Para que circule la corriente eléctrica a través del circuito, este debe permanecer cerrado, es decir, con todos los componentes conectados entre sí y con el interruptor cerrado. Pasemos a ver los componentes de un circuito eléctrico. En primer lugar, destacamos el generador. El generador produce la energía eléctrica. Tiene dos polos o bornes. Las cargas salen por uno de ellos y entran por el otro. De este modo se crea la corriente. Pasemos ahora a ver el segundo componente, que es el interruptor. El interruptor permite cortar o restablecer la corriente eléctrica. En tercer lugar, destacamos los cables, que transportan la corriente eléctrica desde el generador a los demás componentes del circuito. Generalmente son de cobre y están recubiertos de plástico. Y por último, los receptores. Los receptores reciben la corriente eléctrica y la transforman en luz como bombillas, en calor como calefactores o en movimiento como ventiladores. Pasemos ahora a ver la representación gráfica de un circuito eléctrico. La representación gráfica de un circuito eléctrico nos permite entender mejor su funcionamiento. Con ella podemos ver la relación que existe entre sus componentes. Empecemos. En primer lugar, el cable conductor lo representamos con una línea. La bombilla lo representamos con un círculo y una X. El interruptor lo representamos de la siguiente forma. Y la pila de esta. Además, os voy a señalar la representación de dos circuitos. El primer circuito es un circuito eléctrico abierto. ¿Por qué? Porque el interruptor está abierto. Y el segundo circuito es un circuito cerrado. ¿Por qué? Porque todos los componentes están conectados entre sí y el interruptor está cerrado. Vamos a ver. Ahora vamos a ver el tercer punto de esta semana, la ley de Ohm. La ley de Ohm. Dice, ¿qué es la ley del Ohm? Es una relación, es una relación Dice, la ley de Ohm es una relación fundamental que describe cómo la corriente, el voltaje y la resistencia están relacionados en un circuito eléctrico.
Ese figurita, ese esquema que acabamos de ver en el video, fue lo que hizo Ohm, George Simon Ohm, en 1827. Y hizo una fórmula donde la V es el voltaje y las unidades son volts y se representan por una V. La I es la corriente y se representa, la unidades son amperes y se representa por una A. Y la R es una resistencia y la unidad son los ohm, en honor a este científico, y se representa por una omega, esa línea, esa letra griega que se llama omega. Entonces, la fórmula de ohm es voltaje, es igual a corriente multiplicado por resistencia. A todos los ingenieros, esta fórmula es importantísima. Voltaje es igual a corriente multiplicada por resistencia. Vamos a ver cómo se aplica esto. Ejemplo, calcular la diferencia de potencial entre los extremos cuando pasa una corriente de 4.5 amper si sus resistencias son 6 ohm. Ya tenemos los dos valores, sustituimos en lo que refiere a la fórmula de ohm, donde la V es el voltaje, la I, la corriente, y la R, la resistencia. Entonces, la I son 4.5 amper. La R, la resistencia, son 6 ohm. Y vamos a obtener el voltaje en volts. Y aquí tenemos la multiplicación. Sustituimos valores. 4.5 por 6 es igual a 27. Entonces, 27 es la corriente eléctrica que está pasando por ese circuito. Es la diferencia de potencial. Eso es el corriente eléctrica. Vamos a ver con ese ejemplo lo que es la tarea semanal número 15. Aquí vamos a aplicar la ley de Ohm, la misma fórmula. En el primer problema vamos a aplicar la ley de Ohm, la fórmula tal como la conocemos. Y en el segundo problema nos van a dar dos componentes, pero hay que encontrar otro que es diferente a la corriente eléctrica. Vamos a verlos. Dice, problema número 1. Calcular la diferencia potencial. La diferencia potencial de la corriente eléctrica, lo que viene a representar. Dice, calcular la diferencia potencial entre los extremos de un conductor. Todo esto es lo que nos están pidiendo en la corriente eléctrica, que pasa por una corriente de 4.5 amper. Aquí está la I, 4.5 amper, y una resistencia de 6 ohm. 4.5 por 6, prácticamente vamos a obtener la V. Y en el segundo punto, esta fórmula es la fórmula de Ohm. Y en el segundo punto dice calcular la intensidad de corriente entre los extremos de un conductor cuya diferencia potencial, aquí te dice, la corriente ya es, la V son 110. La V son 110. Y su resistencia son 12 ohm. Entonces ya nos dieron la V y nos dieron la R, pero nos están pidiendo la I. Al momento que nos piden la I, hay que despejar de la fórmula de Ohm y nos va a quedar I es igual a V sobre R. Simplemente despejamos la I y nos va a quedar V sobre R. Como están multiplicando, la R pasa dividiendo en la otra expresión. Nos va a quedar V dividido entre R es igual a I. Entonces, aquí tenemos la fórmula. Sustituimos valores y ya tenemos el resultado del segundo problema. También tenemos la práctica semanal número 15, que sale de nuestro plan de estudio, y también en la segunda parte de esa misma práctica. Y con eso, queridos jóvenes, quiero dar las gracias de esta semana número 15. Ya estamos en la recta final. Necesitamos terminar todos como debe de ser este módulo para poder acreditar. Hagan sus trabajos, hagan sus tareas a tiempo y vamos a salir todos muy bien. Muchas gracias a todos.